Un fauno es una criatura mitológica originaria de la mitología romana, famosa por habitar los bosques, montañas y lugares silvestres. Es una figura híbrida, mitad humano y mitad cabra, que simboliza la conexión entre el hombre y la naturaleza indómita. No es simplemente un monstruo, ni un dios, ni un animal, el fauno es un espíritu de la naturaleza, una representación de lo que es salvaje, instintivo y libre. En su imagen se reúnen la música, el deseo, la sabiduría antigua y el misterio del bosque. El fauno tiene una forma antropomórfica, pero con características animales. Cabeza y torso de hombre, pero a menudo con orejas puntiagudas. Cuernos de cabra en la frente, como los de un macho cabrío. Piernas cubiertas de pelo y pezuñas en lugar de pies humanos. Cola corta de cabra o de otro animal silvestre. Algunos faunos también son representados con una barba tupida y una expresión alegre o astuta. Esta fusión entre lo humano y lo bestial refleja su doble naturaleza, consciente y razonable, pero a la vez instintivo y salvaje. Los faunos no son meramente habitantes del bosque, son parte de él. En el pensamiento antiguo, cada árbol, río o montaña podía tener un espíritu tutelar, y los faunos cumplían ese rol. Son espíritus silvestres o dioses menores, guardianes del equilibrio natural. Se les veía especialmente en bosques espesos, manantiales ocultos, colinas solitarias, grutas profundas y misteriosas. Podían ser amistosos o traviesos, pero no eran necesariamente malvados. Su carácter estaba más ligado al juego, la sensualidad y el misterio que a la violencia. Un atributo clave del fauno es la flauta de Pan, un instrumento de viento rústico hecho de cañas, que produce una música hipnótica, suave y a veces melancólica. La música de los faunos tiene varios significados. Seduce y confunde a los humanos. Encanta a los animales del bosque. Honra a los dioses de la naturaleza. Puede usarse como herramienta de magia menor o inspiración poética. La música del fauno tiene el poder de transportar a quien la escucha a otro estado de conciencia, más cercano al mundo de los sueños o los espíritus. Otra dimensión del fauno es su relación con el deseo carnal. No se trataba necesariamente de perversión, sino de una celebración de la vida, el cuerpo y el instinto. En muchas historias, los faunos persiguen a ninfas o se enamoran de mortales. Son figuras que encarnan la fertilidad, no solo del cuerpo, sino también de la tierra. Este aspecto libidinoso ha hecho que, en épocas posteriores, como en la Edad Media cristiana, fueran demonizados o confundidos con seres infernales. Pero en el contexto romano y pagano, eran seres naturales, no malignos. En los cultos romanos, el fauno estaba relacionado con Faunalia, una festividad dedicada a Fauno, celebrada el 5 de diciembre, en honor a los bosques y a la fertilidad. Oráculos. En algunos mitos, los faunos hablaban en sueños, como profetas rústicos, o sus voces eran escuchadas entre los árboles. Los faunos no son enteramente buenos ni malos. Son ambiguos, como la misma naturaleza. Pueden ayudar a los viajeros perdidos o inspirar a los artistas. Pero también pueden burlarse, confundir o asustar por pura diversión. A veces son guardianes de secretos antiguos o protectores de lugares sagrados. Origen del dios Fauno. El término fauno proviene del dios Faunus, una deidad de la antigua religión itálica anterior incluso a Roma. Fue absorbido por el panteón romano, donde se lo consideró un dios menor, pero poderoso, relacionado con la naturaleza silvestre, selvas, campos y montañas. La fertilidad de los hombres y animales. La profecía y los oráculos. Genealogía de Faunus, según la mitología romana. Padre, Pico, quien fue el primer rey del Lacio, transformado en pájaro por la hechicera Circe. Abuelo, Saturno, el titán destronado por Júpiter. En algunas versiones, Faunus es nieto directo de Saturno sin mencionar a Pico. También se le identifica con el dios griego Pan, por su aspecto y funciones. Deidad doble, Faunus y Fauna. Los romanos a veces hablaban de una pareja divina. Faunus, el dios masculino de los bosques. Fauna, su contraparte femenina, considerada diosa de la fertilidad y los oráculos, también llamada Bona Dea, la buena diosa. De Fauno a Faunos, nacimiento de los seres míticos. Así como Pan en Grecia era seguido por los sátiros, Faunus era rodeado por los Fauni o Faunos, espíritus menores del bosque que encarnaban su esencia.
No eran dioses propiamente, sino criaturas semidivinas, surgidas de la voluntad del dios Fauno de poblar la naturaleza con sus emisarios. O, en otras versiones, de la unión de Fauno con ninfas de los bosques. Los faunos eran por tanto una especie de hijos o extensiones de Fauno, criaturas eternas que vivían en armonía con el entorno salvaje. Comparación con el dios Pan y los sátiros. En la tradición griega, Pan es un dios de los pastores, la naturaleza salvaje y el pánico, de ahí la palabra pánico. Se le representa con cuerpo de hombre, cuernos y patas de cabra, igual que Faunus. Los sátiros son sus seguidores, que comparten características similares a los faunos, aunque más exageradas en sus pasiones, lujuria, embriaguez. ¿Cómo se fusionan estas figuras? Durante la romanización de la cultura griega, los romanos identificaron a Faunus con Pan. Fusionaron a los faunos con los sátiros. Así, las representaciones de faunos empezaron a reflejar aspectos de los sátiros griegos, aunque con algunas diferencias, los faunos tienden a ser más sabios, menos caóticos. Un rasgo peculiar en la tradición romana es que los faunos podían hablar a través de los sueños o por medio de oráculos forestales. Se creía que Faunus hablaba desde grutas o fuentes, especialmente durante los Lupercalia, festival de la fertilidad. Algunos textos antiguos mencionan que los faunos daban advertencias a través de visiones, lo que los conecta con los dioses proféticos como Apolo. Virgilio, en la Eneida, describe a Fauno como un antiguo rey sabio, venerado como un espíritu de los campos. Ovidio, en sus fastos, lo muestra como una figura ambigua, a veces protector, a veces perseguidor de ninfas. Livio y otros historiadores lo mencionan como parte del folclore fundacional del Lacio. Antes de la expansión romana, los pueblos latinos y etruscos ya rendían culto a espíritus del bosque. Fauno fue probablemente una divinidad sincrética, nacida de la mezcla de estas creencias. Lasa, en la tradición etrusca, eran espíritus afines. También se han hallado grabados antiguos con seres cornudos danzantes en rituales agrícolas, similares a los faunos. Espíritus de la naturaleza. Los faunos simbolizan el lado salvaje y libre del mundo natural. Representan el bosque sin domesticar, lleno de sonidos misteriosos, luces filtradas entre hojas y caminos que se pierden. La armonía rústica del mundo sin intervención humana, donde cada criatura sigue su instinto. Son guardianes invisibles del paisaje, similares a los elfos en otras culturas, pero más terrenales y primitivos. Fertilidad y reproducción. Desde tiempos antiguos, los faunos fueron asociados a la fertilidad, tanto de la tierra como de los seres vivos. Esta simbología incluye el ciclo de la vida, siembras, cosechas, nacimientos. Su comportamiento lujurioso no solo los hace símbolos sexuales, sino que está ligado al impulso de crear vida. Aparecen en fiestas como las Lupercales romanas, celebraciones de fertilidad y purificación. Instinto y deseo. Los faunos encarnan el impulso primitivo del ser humano. Son símbolos del deseo sin represión, como el hambre, el placer y la sexualidad. Alegría de vivir, pero también de los excesos si no se controlan. Su figura mezcla lo humano con lo animal, simbolizando la dualidad entre razón y pasión, entre civilización y naturaleza. Música, danza y éxtasis. La flauta de Pan, que muchos faunos tocan, no solo es un instrumento musical, sino un símbolo del trance y el placer estático. A través de la música, los faunos provocan alegría, pero también desorientación o embriaguez emocional. Representan el poder de la música para conectar al ser humano con su lado más profundo, olvidando las normas sociales. Transformación y fronteras. Los faunos habitan en los límites del mundo humano, en los bosques, cuevas, montañas y praderas ocultas. Como seres liminales, simbolizan el paso de lo conocido a lo misterioso. La transformación personal al entrar en contacto con lo salvaje o lo espiritual. En muchas historias, encontrarse con un fauno implica un cambio interior, una prueba o revelación. Ambigüedad moral. Aunque a menudo se los ve como criaturas alegres, los faunos también pueden ser peligrosos si se les molesta o se rompe el equilibrio natural. Esta ambivalencia los convierte en símbolos de la dualidad de la naturaleza, bella y generosa, pero también impredecible y destructiva. Algunos relatos los presentan como tentadores o engañosos, recordando que el placer sin sabiduría puede conducir a la perdición. Sabiduría profética. Algunos faunos,
como el dios Fauno en su forma oracular, eran venerados como entes proféticos. Se creía que podían hablar a través de sueños, susurros del bosque o en estado de trance. Simbolizan el conocimiento antiguo, intuitivo y no racional, distinto al saber académico o científico. Los faunos son símbolos multicapas que abarcan el poder y belleza de la naturaleza, la energía vital del cuerpo, el deseo como impulso creador, la sabiduría ancestral conectada con la tierra, la advertencia sobre perderse en los excesos, juguetones y traviesos. Los faunos son conocidos por su actitud despreocupada y su amor por el juego. Les encanta asustar a viajeros despistados que se adentran en los bosques, pero lo hacen más por diversión que por malicia. Se les asocia con las travesuras nocturnas, como esconder objetos, emitir ruidos extraños o provocar sueños eróticos. A veces hacen bromas que pueden ser inofensivas, pero otras pueden tener consecuencias inesperadas para los humanos. Sabios y proféticos. Aunque muchos los ven como simples bufones del bosque, los faunos también tienen una dimensión mística. Algunos son guardianes del conocimiento antiguo, con acceso a secretos de la naturaleza y del destino. En la literatura antigua, había faunos capaces de dar oráculos o profetizar mediante los sueños. Estos faunos más sabios tienden a vivir aislados, en cuevas o claros escondidos, y solo se muestran a quienes consideran dignos. Lascivos y seductores. La sexualidad es una parte esencial de su ser. Son símbolos de fertilidad, profundamente conectados con el deseo y los placeres carnales. En muchos mitos, intentan seducir o perseguir a ninfas, dríades y mujeres humanas. Algunas historias los retratan como amantes apasionados, otras como acosadores persistentes. Su comportamiento refleja el instinto primitivo y salvaje, sin normas humanas de moralidad. Artísticos y melancólicos. Aunque se les relaciona con la alegría y la danza, también tienen un lado más introspectivo. Tocan la flauta de Pan o la siringa, produciendo música que puede ser alegre, hipnótica o profundamente nostálgica. Algunos relatos muestran faunos solitarios que lloran por amores no correspondidos o por la decadencia de los bosques. En este aspecto, encarnan el arquetipo del artista inspirado por la naturaleza, sensible a la belleza del mundo pero también al paso del tiempo. Protectores del bosque. Más allá del juego y el deseo, los faunos sienten un profundo vínculo con la tierra. Son protectores de la flora y fauna, enemigos naturales de quienes destruyen el bosque sin respeto. Aunque pueden parecer caóticos, tienen su propio código, el equilibrio de la naturaleza no debe romperse. Si un ser humano muestra reverencia por el bosque, un fauno puede guiarlo, protegerlo o enseñarle secretos naturales. Dualidad, civilización vs naturaleza. Los faunos encarnan la tensión entre el instinto y la razón, la libertad salvaje y la disciplina humana, el placer desenfrenado y la armonía espiritual. Por eso muchas veces aparecen como tentadores, ofrecen una vía de escape al mundo humano, pero entrar en su reino puede significar perder el control, el tiempo o incluso la cordura. Los faunos son criaturas llenas de contrastes. Pueden ser tus aliados si amas la naturaleza, tus enemigos si la profanas, tus tentadores si eres débil ante el placer, tus maestros si buscas la sabiduría antigua. La figura del fauno ha sido representada en innumerables formas a lo largo de la historia del arte. Su imagen ha servido como símbolo de naturaleza salvaje, deseo, misterio, música, y en algunos casos, sabiduría o peligro. A continuación, te detallo cómo ha evolucionado su representación. Arte clásico, Roma y Grecia. Estatuas y relieves, los faunos aparecen en frescos y esculturas en villas romanas, como en Pompeya y Herculano. Se los representa como hombres jóvenes con piernas de cabra, a menudo en poses dinámicas, danzando, corriendo o tocando la flauta de Pan. Suelen acompañar a ninfas o formar parte de escenas bacanales junto a sátiros y ménades. Expresión facial, mezcla de alegría burlona y deseo. A menudo tienen ojos muy abiertos, narices chatas y sonrisas pícaras. Ejemplos famosos. Fauno Barberini, escultura helenística de un sátiro dormido, muy sensual y realista. Mosaicos romanos con escenas de caza, donde faunos observan o guían. Renacimiento. Durante el Renacimiento, con el redescubrimiento del mundo clásico, los faunos regresaron al arte europeo.
Simbología dual, representaban tanto la belleza de la naturaleza como los impulsos más básicos del ser humano. Pinturas de mitología clásica. Aparecen en obras inspiradas en los dioses, como en las bacanales de Tiziano o Poussin. Se les representa con anatomías musculosas, rostros más humanos, pero conservando patas de cabra y pequeños cuernos. Ejemplo notable. El nacimiento de Venus de Botticelli, aunque no incluye faunos directamente, los personajes alrededor de Venus tienen un estilo que recuerda a los espíritus naturales. Barroco y neoclasicismo. En el barroco, la imagen del fauno se vuelve más sensual y teatral. Escenas de cortejo entre faunos y ninfas son comunes. En el neoclasicismo, influenciado por la razón, los faunos se estilizan más, a veces perdiendo sus características animales para parecer simplemente jóvenes campestres. Romanticismo y simbolismo, siglo XIX. El romanticismo revive el interés por lo misterioso y lo salvaje, y los faunos encajan perfectamente. Se convierten en símbolos de la libertad, el deseo reprimido o lo pagano. El simbolismo va más allá. El fauno es visto como un espíritu entre el sueño y la vigilia, a veces incluso una criatura trágica. Ejemplo famoso. La siesta de un fauno, poema de Stéphane Mallarmé, que inspiró piezas musicales y pinturas sobre el sueño y el deseo. Arte moderno y contemporáneo. Pablo Picasso representó faunos en múltiples dibujos y cerámicas. Les dio una imagen más geométrica, primitiva y emocional, a veces desproporcionada. En sus obras, el fauno no es solo un ser mitológico, sino una parte del alma humana. Guillermo del Toro reinventó al fauno en El laberinto del fauno, 2006. Aquí el fauno tiene un aspecto más oscuro, antiguo, casi arbóreo, con cuernos largos y una piel rugosa, recordando al bosque mismo. Representa lo ambiguo entre el bien y el mal, entre la guía espiritual y el miedo infantil. Interpretación moderna y cultura pop. Hoy en día, los faunos son representados en libros ilustrados, cómics, videojuegos, películas y tatuajes. Su imagen puede variar de criaturas infantiles mágicas, como en Narnia. Espíritus oscuros y sabios, como en el cine de Del Toro. Entidades naturales en historias ecologistas y de fantasía. Literatura de la antigüedad. Ovidio, 43 a.C., 17 después de Cristo, las Metamorfosis. Ovidio menciona a los faunos como parte del mundo bucólico y silvestre, relacionados con ninfas, dríades y sátiros. A menudo aparecen en escenas pastorales o como acompañantes de celebraciones en honor a los dioses. Virgilio, las Geórgicas y la Eneida. En las Geórgicas, una obra sobre la agricultura y la vida rural, los faunos aparecen como guardianes de la naturaleza y símbolos del mundo natural. Virgilio mezcla lo mitológico con lo filosófico, mostrando a los faunos como figuras respetadas. Horacio, Odas. Describe a los faunos como seres presentes en los bosques de Italia, que inspiran canciones y versos. A veces, los nombra en sus himnos como espíritus de la inspiración poética y de la embriaguez mística. Edad Media y Renacimiento. Aunque el cristianismo relegó muchas figuras paganas, los faunos no desaparecieron por completo. Confusión con demonios. En la Edad Media, sus rasgos de mitad animal y su conexión con la lujuria los convirtieron en modelos para representar demonios y tentaciones del bosque. Renacimiento, retorno a lo clásico. Con el resurgimiento del interés por Grecia y Roma, artistas como Botticelli, Tiziano y Poussin comenzaron a representar faunos en escenas mitológicas, especialmente acompañando a Bacó, Dionisio, o participando en fiestas campestres. Arte y escultura. En el arte clásico y renacentista, los faunos aparecen en esculturas como el famoso Fauno Barberini, una escultura helenística que representa a un fauno dormido después del vino y la danza. A menudo son representados tocando la flauta, persiguiendo ninfas, o bailando bajo árboles, como símbolos de lo salvaje pero encantador. Las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, 1950. El fauno más famoso de la literatura moderna es M.R. Tumnus, un ser amable, tímido y reflexivo que ayuda a Lucy, la niña protagonista. Aquí, el fauno se muestra como un protector del mundo mágico, más cercano a un sabio melancólico que a un bromista lujurioso. El laberinto del fauno, Guillermo del Toro, 2006. Aunque es una película, tiene fuertes raíces literarias. El fauno de esta historia es misterioso, ambiguo y simbólico.
Representa tanto la esperanza como el peligro, funcionando como guía entre el mundo real y el mítico. Se mezcla la estética del fauno clásico con una atmósfera oscura, cercana al folclore europeo. Pan Nutamsun, 1894. En esta novela noruega, lo faunesco aparece como símbolo de los instintos humanos. Aunque no aparece un fauno literal, la naturaleza cobra un tono místico, erótico y salvaje, típico del simbolismo que se asocia a los faunos. Ballet Daphnis y Chloe, 1912, música de Maurice Ravel. Inspirado en un romance pastoril griego, incluye la figura del fauno en su entorno bucólico, representando el amor, el deseo y la danza. La siesta de un fauno, 1912, ballet de Václav Nijinsky y música de Claude Debussy. Una de las obras más revolucionarias del ballet moderno. Representa a un fauno en un sueño sensual y onírico. Controversial por su erotismo, cambió la forma en que el arte escénico representaba lo mitológico. Películas y series. Percy Jackson, los sátiros, equivalentes griegos de los faunos, como Grover Underwood, son guías y protectores de los semidioses. Fantasía, 1940, Disney. Los faunos danzan y celebran en la parte dedicada a la sinfonía pastoral. El laberinto del fauno, uno de los ejemplos más oscuros y profundos del fauno en el cine, simbolizando el paso entre mundos. Videojuegos. En juegos de rol como Dungeons y Dragons, The Elder Scrolls o God of War, los faunos o sátiros aparecen como enemigos o personajes secundarios, a menudo con poderes mágicos relacionados con la naturaleza. Escritores modernos de fantasía, como J.R.R. Tolkien y Neil Gaiman, aunque no mencionan faunos directamente, incorporan su simbolismo, criaturas entre lo humano y lo salvaje, guardianes del misterio del bosque. En el neopaganismo y movimientos espirituales modernos, los faunos son vistos como espíritus tutelares de la naturaleza, conectores entre el hombre y lo silvestre, símbolos del equilibrio entre razón e instinto. En el paganismo moderno y en corrientes esotéricas como el neopaganismo, la Wicca o el druidismo, los faunos simbolizan el lado indomable y primigenio de la naturaleza. Representan la fertilidad de la tierra, el instinto animal en armonía con el ser humano, la libertad frente a la represión social o religiosa. Estas criaturas son vistas como espíritus elementales, especialmente ligados al elemento tierra. En algunos rituales de contacto con la naturaleza, se invoca a los faunos como guardianes del bosque, protectores de lo que está más allá de lo humano. El fauno es interpretado a menudo como una forma del hombre verde, una figura simbólica que representa la renovación de la vida, el crecimiento vegetal y la unión del hombre con la naturaleza. En este contexto, sus cuernos simbolizan la conexión con los ciclos solares y la fertilidad animal. Su música, la flauta de Pan, representa la frecuencia vibratoria de la tierra. Su desnudez no es lujuria, sino una señal de pureza natural sin artificios. En círculos esotéricos, especialmente en rituales relacionados con los sabbats de primavera o verano, como Beltane o Lita, los faunos son llamados o visualizados como entidades guía. Se cree que pueden aparecer durante caminatas meditativas por el bosque, en momentos de conexión espiritual profunda. En meditaciones guiadas, la imagen del fauno ayuda a explorar el inconsciente instintivo y a recuperar el vínculo perdido con el cuerpo y los sentidos. Algunos rituales tántricos paganos lo asocian con el masculino sagrado no patriarcal, fuerte, fértil, pero amoroso y respetuoso de la vida. El fauno representa también el erotismo en su forma sagrada y natural, no como perversión, sino como parte esencial de la vida. Es símbolo del placer sin culpa, del goce de los sentidos, del cuerpo en libertad. En este sentido, se opone al concepto de pecado sexual impuesto por religiones dominantes. Algunas tradiciones lo ven como una manifestación del dios cornudo, Cernunnos, deidad celta de los animales, la fertilidad y los bosques, a menudo confundido injustamente con el diablo. Aunque venerados, también se les considera ambiguos o liminales. Habitan en los bordes entre el mundo físico y el espiritual. Su energía mal canalizada puede volverse caótica, representan lo salvaje, pero sin guía puede ser destructivo. Algunos practicantes los tratan con respeto, pero también con precaución, como se haría con una fuerza de la naturaleza. En la visión esotérica, los faunos conviven en el mismo ecosistema espiritual que dríades, espíritus femeninos de los árboles. Elfos y duendes, ligados a ríos, piedras y lugares mágicos. Pan y Cernunnos, dioses cornudos que comparten funciones con los faunos,
como guardianes del deseo, la música y la libertad salvaje. En la ilustración esotérica moderna, los faunos aparecen como figuras alegóricas de la búsqueda del equilibrio interior entre lo racional, humano, y lo instintivo, animal. En tarots alternativos, a veces sustituyen al diablo tradicional, no como símbolo del mal, sino del exceso de deseo o del gozo sin límites. En la literatura esotérica, se estudian como seres que ayudan a despertar la sensualidad consciente o la energía kundalini de forma natural. Los faunos aparecen en muchas franquicias populares, a menudo representando el vínculo con la naturaleza, la magia antigua, o incluso como enemigos corrompidos. Algunos ejemplos destacados. God of War, Sony. En esta saga basada en la mitología griega, los faunos aparecen como enemigos menores en algunas entregas. Son ágiles, rápidos y atacan en grupo. Se alejan de la imagen romántica o pastoral del fauno tradicional y se acercan a criaturas demoníacas. Heroes of Myth and Magic. En varias ediciones aparecen como criaturas del bosque, aliadas de los elfos y las dríadas. Suelen tener habilidades mágicas o movimientos evasivos. Magic, The Gathering. Aquí los faunos son conocidos como sátiros, especialmente en el plano de Teros, inspirado en la mitología griega. Combinan alegría, caos, música y un vínculo mágico con la naturaleza. Algunos tienen habilidades como prisa, hast, o efectos caóticos al entrar al campo. Dungeons y Dragons. Aunque más comunes son los sátiros, también existen faunos como razas o criaturas neutrales. Se los representa como seres libres, musicales, encantadores y vinculados con los druidas o los bardos. A menudo pueden tocar instrumentos mágicos o causar efectos de encantamiento con su música. The Elder Scrolls, TES. Si bien no aparecen faunos explícitamente, muchos espíritus del bosque como los Spriggans, centauros o druidas, beben directamente de esta mitología. En mats o contenido creado por fans, los faunos suelen ser integrados como personajes mágicos o razas Yaggevels. Faunos en la literatura de fantasía. Las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis. El fauno Mr. Tumnus es un personaje icónico, amable, educado y con conciencia moral. Vive en el bosque invernal bajo el dominio de la bruja blanca. Representa la lucha interna entre el deber, servir al mal, y la bondad. Percy Jackson, Rick Riordan. Aunque técnicamente son sátiros, personajes como Grover Underwood actúan como guías protectores de los semidioses. Grover es cómico, leal, y representa la conexión con la tierra. También buscan el dios Pan, que en esta saga es una figura dormida y moribunda, lo cual es una metáfora ecológica. El laberinto del fauno, Guillermo del Toro. Este fauno es ambiguo, inquietante y sabio. A diferencia de los clásicos juguetones, aquí es un guardián de portales místicos y pruebas iniciáticas. Representa la conexión entre el mundo real cruel y un reino mitológico lleno de secretos. Faunos en juegos de rol, RPGs. Como raza Yaggbel. En muchos sistemas de RPG, especialmente caseros o en mundos de fantasía verde, bosques, elfos, druidas, los faunos pueden ser místicos, lanzadores de hechizos con conexión a la música y la naturaleza. Bardos natos, con bonificaciones en carisma, persuasión o música mágica. Ágiles exploradores, con gran velocidad y habilidades en terreno salvaje. Como NPCs o guardianes. A menudo se presentan como espíritus antiguos del bosque, que protegen bosques encantados. Ofrecen sabiduría, pistas o pruebas mágicas. Castigan a quienes violan la armonía natural. Faunos en universos de fantasía. Warhammer. Aunque los faunos como tal no aparecen mucho, en el universo de los hombres bestia, hay criaturas con forma humanoide y rasgos de cabra, mezcla de fauno y minotauro. Son salvajes, corrompidos por el caos, y representan la degeneración del mundo natural. World of Warcraft. Existen razas y personajes inspirados en los faunos, como los druidas de las llamas, corrompidos, o entidades como Sabius, que adquiere forma faunoide al caer bajo la influencia de los dioses oscuros. También hay seres como los sátir del universo élfico, que, tras ser corrompidos, adoptan características faunescas. Rasgos clásicos que se conservan en los juegos. Flauta de Pan, a menudo, los faunos usan música para hechizar a los enemigos. Calmar animales. Abrir portales.
Carisma y embaucamiento, en los RPGs suelen tener bonificaciones para manipular, seducir o confundir. Naturaleza indómita, nunca están del lado del orden o la civilización. Son símbolos de libertad, caos controlado y conexión ancestral. Interpretaciones modernas. Algunos creadores de videojuegos o libros los reimaginan como guardianes ecológicos que castigan a quienes destruyen bosques o contaminan ríos. Otros los presentan como espíritus ancianos, con poder arcano sobre las estaciones, el crecimiento vegetal o los ciclos lunares.